Bueno, hemos hablado con Mercedes mucho de cambio climático y vamos a un cierto giro y vamos a hablar un poquito más de agua, aunque también evidentemente abordaremos cómo es esa adaptación del sector al cambio climático y vamos a hablar bastante de Acciona. Entonces, si te parece, bueno, pues Acciona Agua en la última década ha tenido una trayectoria, yo creo, pues brillante en general, pues ha crecido en todos los ámbitos. Bueno, explícanos un poquito en estos últimos años cuáles han sido los grandes hitos de ese crecimiento y cuál es la situación actual en cuanto a vuestras prioridades, digamos, en tanto en la parte operativa como en la parte geográfica. Sí, bueno, muchas gracias a todos vosotros por la invitación y por invitarme a estar aquí y comentar un poco sobre nuestra empresa, sobre las ideas o las líneas de trabajo que tenemos. Nosotros en los últimos años hemos tenido un proceso muy profundo de transformación, los últimos 10 años, pero que se originó antes. Nosotros ya, desde que yo me incorporé a lo que era antiguamente Pridesa, uno de los gérmenes de Acciona Agua, junto a Andagua, Infilco, las empresas que tenía Acciona, más las que compraron a otros grupos en el año 2006, teníamos una vocación internacional muy clara cuando todavía en España posiblemente no se potenciaba tanto, ¿no? esa vocación internacional o ese empuje por salir a mercados exteriores. Eso ha ido cristalizando durante bastante tiempo, nos ha permitido ir a través de la curva de aprendizaje de una forma más o menos estable, con un crecimiento sostenido y ha permitido que cuando pues el mercado doméstico bajó, ¿no? Por muchísimos motivos, porque ya se habían hecho muchas, no todas, pero mucho menos todas las necesarias, pero muchas infraestructuras, la desaparición digamos, el desvío de fondos europeos a países que se habían incorporado con posterioridad y, por supuesto, la crisis económica del año 2008 hicieron que nuestro mercado doméstico se derrumbase, ¿no? Además es que literalmente, ¿no? Se ven los volúmenes de inversión pues hasta el año 2008, 2009, 2010 y los posteriores y se ve clarísimamente cuál ha sido la evolución. Entonces a nosotros nos pilló en una época en la que ya habíamos apostado por esa internacionalización por distintas áreas. Evidentemente empezamos fundamentalmente dos grandes áreas que no son dos países. Empezamos con el área de Oriente Medio y el norte de África y empezamos con Estados Unidos y también Australia. Bueno, pues nos permitió estar preparados para cuando aparecieron las oportunidades grandes y tener ya una masa crítica internacional suficientemente formada para poder entender esos mercados, licitar con un cierto control de riesgos y que nos saliesen bien las cosas, que también la suerte en eso acompaña y hay que estar, y esa es una de las grandes patas, ¿no? de lo que es la trayectoria de Acciona Agua en los últimos años. La otra es la apuesta, claramente una apuesta por diversificar y dividir nuestras áreas de negocio entre lo que son los EPCs, los proyectos de ingeniería y construcción de plantas. Cuanto más grandes, más complejas las plantas, nos gustan más. Creemos que podemos dar mayor valor añadido y también que la competencia es menor por lo exigentes que son estos proyectos. Y la otra gran pata que son las operaciones en un sentido amplio de la palabra. Pueden ser en el corto, 2-3 años, medio y largo plazo. Desde las operaciones O&M, las operaciones de mantenimiento de plantas, a los servicios de gestión del ciclo integral de 20 o 30 años. Entonces, balanceando esas dos áreas, balanceando las áreas geográficas y además dentro de las tecnologías, las aplicadas a plantas tradicionales, a plantas convencionales de potabilización y depuración o a plantas más sofisticadas también de depuración o de tecnología por membranas y por supuesto de desalación, hace que puedas tener un equilibrio, ¿no? y cartas suficientes para jugar y adaptarte al mercado según vayan siendo pues las oleadas. Estos mercados son muchas veces cíclicos. Ahora mismo estamos en un punto en el que, por ejemplo, la desalación había tocado mínimos
Nosotros en los últimos años, afortunadamente, no nos ha ido mal, pero en los últimos 4 años el volumen de grandes proyectos de desalación a nivel mundial había bajado mucho, pero ha habido otro tipo de proyectos de depuración, fundamentalmente en Latinoamérica, asociados a conducciones, asociados a redes de saneamiento. Lo mismo se puede decir también en los temas de gestión privada de los servicios públicos de agua, remunicipalizaciones. Es decir, yo ahí pienso que hay unas tendencias muy asociadas a ciclos políticos y macroeconómicas que afortunadamente pues, son sinusoidales, se van solapando y hay que intentar tener las cartas suficientes para poder estar jugando en todas ellas, dentro de lo que los medios y los recursos de una empresa de un tamaño medio grande, como puede ser Acciona Agua, tiene, ¿no? Dentro de, bueno, mencionabas alguna de esas áreas geográficas. Yo recuerdo en aquella entrevista que hicimos en 2015 que nos comentabas que en la parte de diseño y construcción de plantas en torno al 95% del negocio estaba fuera, y en lo que era la operación pues sí que la balanza se inclinaba más hacia España. ¿Más o menos se mantienen esos porcentajes? ¿Y cuáles son ahora las áreas calientes, digamos, de negocio para Acciona Agua? Sí, a un nivel global, a nivel de empresa global, estamos aproximadamente en ratios de 50, 55, 60, en esos ratios mercado nacional e internacional, variando un poco con los años. A nivel de EPCs, a nivel de puro diseño y construcción de plantas como tal, ese 95,5 se mantiene, sigue estando en esos ratios, 96, 94, 97, pero en los últimos años no ha habido un volumen, ¿no?, un mercado de construcción de plantas en España suficiente. Somos muchos competidores, hay una agresividad comercial muy importante. Y hay muchos proyectos fuera. Y en la parte de operaciones sí que seguimos teniendo una parte importante en España, aunque hemos incrementado mucho nuestra presencia internacional en algunos mercados, en los servicios de gestión delegada pues en Latinoamérica, en Perú y en algunos otros países, y en la operación de plantas en el largo plazo también en Oriente Medio y en Latinoamérica, Australia, y arrancaremos en breve algún proyecto en Norteamérica. A escala internacional hemos dado últimamente en IAGUA algunas buenas noticias. Háblanos un poquito pues, de esa desaladora de Jebel Ali o del contrato de Boca del Río en México. Yo creo que 2 hitos importantes, ¿no? Sí, la verdad es que hemos cerrado el año con un gran contrato de gestión del ciclo integral del agua en México, el contrato de la gestión de 30 años del ciclo en Boca del Río. Boca del Río es una ciudad pegada a Veracruz, de unos 140.000 habitantes. Un sitio yo recomiendo que visitarlo, es un sitio muy interesante, está fenomenal. Y teníamos una falta y un déficit de gestión de agua muy importante. Las autoridades, la administración ha hecho una apuesta, y yo creo que con un convencimiento que es fundamental para poder desarrollar este tipo de proyectos. Estaban convencidos de una máxima que a mí muchas veces me cuesta transmitirla. Yo entiendo que cualquier cosa relacionada con el agua, pues por todo lo que implica, ¿no?, a nivel social, la percepción, evidentemente su necesidad, ¿no?, para la vida, pues hace que sea muy sensible cuando se habla de términos, en temas económicos. Pero y lo he dicho muchas veces, y me disculpo si alguien ya me lo ha oído decir, pero es que me parece muy relevante que hay cosas que, si no son sostenibles en un modelo económico, no van a poder implementarse. Y si lo hacen, van a tener unas patas muy cortas y no van a poder ser sostenibles en un periodo más allá de 3, 4, 5 años. Entonces, la administración, tanto del Ayuntamiento de Boca del Río, como entiendo que del Estado de Veracruz, son sensibles a esto, tienen claro que hay que realizar inversiones y que esas inversiones hay que repercutirlas en la tarifa, ¿no?, en el recibo del agua. Y luego, cuando se hace el análisis de cuánto es esa repercusión, estamos hablando de unas cosas que, evidentemente, con toda la cautela que hay que hablar de estos temas, que no tienen ningún impacto, y yo siempre hago una comparación con el recibo del agua. No sé cuántos de ustedes, seguro que muchos, pero posiblemente no todos, sepan cuánto es el coste de agua de sus casas, familias,
a nivel mensual. ¿Y cuánto es lo que pagamos pues, de cualquier otra utility o de cualquier otro servicio mensual, como puede ser evidentemente la energía, pero teléfonos móviles, internet, que multiplican por 4 o 5 veces lo que es el coste de un bien básico y tan sensible socialmente como es el agua. Cuando hablamos de subir las tarifas un 10%, un 15%, la gente se lleva las manos a la cabeza, estamos hablando de que subimos la tarifa al mes de una familia normal del orden de 2 o 3 euros. Poniendo las cosas en contexto, yo creo que eso es un tema fundamental. No somos, la verdad es que yo creo que ahí las empresas nos cuesta mucho, las empresas de este sector nos cuesta mucho transmitir este mensaje. No se nos debe dar muy bien pues este tipo de comunicación, aunque lo intentamos y tenemos grandes profesionales, pero no llega. Es un tema muy difícil de transmitir, que no tiene realmente un impacto económico real y que sí que puede tener un impacto en la eficiencia de un servicio que yo creo que es fundamental. Entonces ahí esperamos que haya mucho más. Creemos que México es un sitio para poder desarrollar muchos proyectos parecidos y que desde luego tenemos todo el compromiso para seguir trabajando en ello. Y respecto a la desaladora de Jebel Ali, en Dubái, pues sí, es uno de los... Nosotros nos encantan las desaladoras, es una de las partes más tecnológicas del sector del agua. Creemos que lo hacemos bien, que podemos aportar un valor añadido y un elemento diferenciador. Era uno de los grandes proyectos que ha habido a nivel mundial y en un sitio tan visible como Dubái, pues bueno, no podemos estar más que muy contentos, ¿no? Vamos a enlazar un poquito esta vertiente internacional con la situación del sector en España, y a mí se me ocurre, estaba hablando de desalación, pues podemos viajar un poquito en el tiempo a 2005 y podemos hablar un poco de la protagonista de nuestra portada, de Cristina Narbona, que cuando era ministra fue la que impulsó el programa Agua. ¿Cómo crees que ha influido, ya echando la vista atrás, ese programa Agua en la internacionalización de las empresas españolas, en el know-how que se adquirió con esas infraestructuras y esas inversiones, y en la posición de liderazgo que ahora varias de esas empresas ostentan a nivel mundial? Pues fundamental. O sea, el programa Agua, yo creo que, bueno, quitando la polémica política que pueda haber y que siempre hay en este tipo de iniciativas cuando sale de un partido o de otro, visto con un poco de perspectiva, visto pues hoy en día, ¿no? Tras los 2 años que llevamos, o 3, de sequías y de escasez, pues yo creo que la pregunta es ¿qué pasaría si no las tuviésemos? ¿No? Los trasvases tienen los límites que tienen. Y yo siempre yo creo que en eso hay que ser también moderado en las posturas. Ninguna solución óptima es blanca ni negra, y en este caso yo creo que el programa Agua ha sido un éxito. Se está viendo hoy en día, ha habido muchísimas críticas cuando, pues eso, por temas puramente estacionales no había una necesidad y una demanda tan grande. Había una gran crítica de por qué se habían hecho tantas cosas y que si no estaban acabadas. Y que no. Ahora mismo yo creo que todo eso ya nadie lo duda. No hay, bueno, yo por lo menos he dejado de percibir, excepto casos muy aislados, que de vez en cuando aparece alguna información que yo creo que lo que tiene es poca base. No sé, o sea, son posiblemente opiniones vertidas por gente que no ha pensado profundamente en el tema o que no se ha informado adecuadamente. Pero ya desde el puro punto de vista estructural de la cobertura de las necesidades, yo creo que ahí están los datos. Y luego, por supuesto, desde lo que comenta sobre potenciar un sector en el que hoy en día, pues de las, vamos a decir, 8 o 10 grandes empresas mundiales en el mundo de la desalación, pues podemos decir que 4, 5, las que sean, o sea, un número muy relevante de ellas son españolas, pues no pasan muchos, ¿no? Tenemos en el sector de las infraestructuras, tenemos en el sector del agua, hay algunos otros, pero desde luego yo creo que es una inversión que, además de lo que ha creado de infraestructura básica para suministro, cobertura de necesidad, ha pegado un empujón muy significativo a un sector de la economía con valor añadido y que genera una imagen muy positiva de nuestro país.
Después de esa legislatura, que fue, desde luego, yo creo, un hito en cuanto a inversiones en general en infraestructuras, no solo en el sector del agua. Sin duda. Desde 2008, pues, bueno, llegó la crisis económica, financiera, y esa inversión pública se desplomó. Evidentemente, en casi todos los ámbitos, pero el sector del agua lo ha sufrido especialmente. Son ya 10 años en los cuales, primero, teníamos una serie de deberes por hacer que no hemos hecho, y segundo, se han ido deteriorando esas infraestructuras que habíamos hecho en las últimas décadas del siglo XX, en gran parte con fondos europeos. ¿Cómo ves la situación actual del sector del agua, sobre todo en cuanto a digamos, a esos indicadores? Inversión pública, deterioro de las infraestructuras. ¿Cómo ves la situación actual y qué perspectivas tienes de futuro? Bueno, pues a ver, se habían hecho muchas cosas. Bueno, España tradicionalmente ha sido un país en el que yo creo que el tema de las infraestructuras hidráulicas se ha hecho razonablemente bien. Desde mediados de los 90 aproximadamente se le dio un gran empujón, continuó en la década de los 2000 y, como dices, en el año 2008-2009 se desplomó la inversión. Teníamos un camino bastante avanzado, pero faltaba todavía pues, cosas por hacer. También es un tema que he comentado bastantes veces, que siendo España como es un país cuya principal industria es el turismo, el tema medioambiental hemos de cuidarlo muchísimo, y el agua, la depuración fundamentalmente, está totalmente asociada al tema medioambiental. Por lo tanto, ahí sí que tenemos un recorrido todavía que hacer dentro de lo que son parámetros razonables. Es decir, tampoco podemos matar moscas a cañonazos, no podemos volvernos locos, pero sí que hay todavía un camino yo creo que un camino muy importante que hacer. De vez en cuando tropezamos en alguna cosa, algunos vertidos, no cumplimos algunas normativas, y eso yo creo que no deberíamos permitirnoslo en un país como, pues como digo, que tiene un potencial aún turístico extraordinario. Ahí se juntan muchísimos factores, ¿no? Pero desde luego el que más parece que está sufriendo en el tema de mantenimiento de infraestructuras son las grandes obras de saneamiento, el mantenimiento de conducciones, evidentemente también de las plantas, pero las plantas yo creo que en eso sufren menos, se están operando yo creo que razonablemente bien. Hace 20, 25 años no era eso lo que pasaba, ahora yo creo que hemos interiorizado que cuando tenemos unas infraestructuras de una cierta tecnología, no cuidarlas es posiblemente una de las peores decisiones que pueden tomar, pero luego posiblemente en otras que no tienen esa componente tecnológica, que estén más basadas en aspectos de obra civil, nos hace falta mejorar muchísimo el nivel de mantenimiento y de inversión en renovación. Ahora mismo no tengo las cifras en la cabeza, pero leí hace poco los porcentajes que invertimos en mantenimiento y renovación de infraestructuras comparados con otros países europeos del sector, y hay varios informes muy sesudos y profundos de grandes consultoras, además disponibles públicamente. Pues estamos en torno a un 50, 60, 70% a nivel de porcentajes sobre lo que invierten países que pues podemos considerar más concienciados con esos temas. Bueno, si te parece, pasamos de la parte de infraestructuras, de inversión, de mantenimiento, etcétera, a la parte de operación. Yo soy de los convencidos que en España se gestiona bien el agua a nivel urbano, digamos, el ciclo integral del agua se gestiona bien, y soy de los convencidos de que deberíamos estar bastante satisfechos de cómo funcionan los servicios. Pero en los últimos años pues, es evidente que se ha generado un debate político al respecto, y hay ciertas opciones políticas que apuestan muy claramente por la gestión puramente pública, o sea, por eliminar lo que son concesiones, lo que son empresas mixtas, y remunicipalizar servicios. Hemos ya tenido, de hecho, alguna remunicipalización, entre comillas, y otras que están en la mesa de debate. ¿Cuál es tu punto de vista? Ya lo sé, has sido presidente del Foro PPP, pero estoy seguro de que tienes argumentos sólidos para defender
yo creo que el modelo actual, que tampoco se trata de decir si públicos y privados y tal, sino el modelo actual yo creo que funciona. ¿Qué argumentos, digamos, utilizarías para defenderlo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en España se gestiona bien. Se lleva haciendo mucho tiempo. Más de la mitad de la gestión del agua está en manos privadas, desde el punto de vista de la gestión. Me gusta siempre decirlo de esta forma para que no haya malentendidos. La gestión, o sea, el ciclo integral del agua, el suministro del agua es de titularidad pública, y lo que se hace cuando se habla de privatizaciones es que la gestión es lo que es privada, pero nunca ni la titularidad, ni lo que son las regulaciones, las tarifas, que sí que estarán dentro de unos acuerdos y unos marcos contractuales, pero que siempre la Administración es la que tiene la última palabra en cómo se definen, cómo se fijan y cómo evolucionan. Yo creo que en España hay grandes empresas privadas, operadoras de servicios de gestión de ciclo integral, y hay grandes empresas públicas que lo hacen estupendamente. Volvemos a lo que comentaba antes. Yo creo que no podemos decir blancos y negros ni que las cosas han de ser de una forma u otra. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y porque ahora haya una tendencia que yo no entiendo muy bien cuál es el origen. Ahora estamos hablando mucho en muchísimos campos, no en el del agua, de que hay un descontento social que lleva a ciertos extremismos, y bueno, pues eso aplicado aquí llevaría a que tampoco creo que se hayan hecho excesos, ¿no? Y ha habido situaciones, no me viene a la cabeza ahora nada de que nada relevante, ¿no? Que una empresa privada haya hecho una barrabasada en algún. Sencillamente es porque hay esa tendencia, y entonces vamos todos a hablar de remunicipalizaciones sin saber realmente lo que eso implica. Porque también hay que tener en cuenta que ahí ha habido unos compromisos, ha habido unas inversiones, ha habido gente que, bueno, pues que se ha jugado su dinero, inversores que han apostado pues por realizar una serie de inversiones o de acciones para mejorar. ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Directamente lo quitamos? No. Yo creo que es un debate más político, más de aprovechamiento político que de fondo real del asunto, y creo que es muy difícil justificarlo de otro modo. A partir de ahí, claro, si entramos en esa dinámica, pues podemos las cosas enconan, la gente se radicaliza, hay mucha polarización, yo soy de un lado, otros de otro, se abren unas discusiones un poco pues estériles que para mí no llevan a nada. Si un ente, sea una empresa pública, sea un servicio municipal, sea lo que queramos que sea, absolutamente público, hace una gestión eficiente, lo lleva muy bien, bienvenido sea. A partir de ahí podrá haber miles de formas de participar o de no participar, y si una empresa privada lo hace bien, yo creo que también buscar vueltas a eso. Es que esos dogmatismos no soy nada partidario, me parece que son partidistas interesados. Otro tema de debate en los últimos años, en lo que es gestión de ciclo urbano, pues ha sido una cierta judicialización de algunos casos, y en este sentido, bueno, pues hay un caso específico que os afecta, sin duda, que es el caso Atll. Recientemente ha habido una sentencia que, bueno, lo que hace es anular el concurso, y me gustaría preguntarte pues, cuál es vuestra posición respecto, primero, yo creo que lo más importante, cómo se está gestionando el servicio y qué perspectivas hay de futuro, y luego, bueno, sobre esa posible, pues, si va a haber un nuevo concurso, bueno, ¿cuál es la postura de acción? Nosotros lo primero es que el servicio se mantiene de acuerdo al contrato, y nosotros vamos a mantenerlo exactamente igual, vamos a cumplir el contrato vigente, y en eso no hay ninguna duda, yo creo, por ninguna de las partes. Luego ya, como opinión particular, mi opinión es que es un error. Yo creo que el fondo del asunto se ha metido a analizar un tema que yo no sé valorar. No soy abogado, no soy jurista, pero yo creo que también hay que sopesar
en la materialidad y la relevancia de las cosas. Y que si por algo que luego realmente no ha tenido ningún efecto en las ofertas presentadas, bueno, pues se retrotrae una concesión de un servicio público del calibre de esta, bueno, pues hay partes afectadas. Y no hablo ya tanto de nosotros, que evidentemente nosotros prestaremos el servicio de la misma forma, evidentemente defenderemos nuestros derechos y plantearemos lo que nos recomienden que tengamos que hacer. Pero luego todas las implicaciones de cancelar tras 5 años bueno, pues un servicio que funcionaba perfectamente, que prestaba servicio de forma más que correcta, pues tiene unas implicaciones económicas, tiene unas implicaciones de déficit, de deuda, que se han de tener en cuenta también, ¿no?, a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y bueno, pues desde luego no estamos de acuerdo en ello y ya está. Muy bien, José, se nos van a quedar temas en el tintero, pero el programa es amplio y el tiempo es escaso, así que bueno, voy a enfilar, si te parece, la recta final. Hoy hablamos de cambio climático, sobre todo de su impacto en el ciclo del agua, y Acciona, la verdad es que se ha caracterizado desde hace mucho tiempo por tener ese calentamiento global como una prioridad estratégica en su labor. Cuéntanos un poco cómo ha afectado esa variable sostenibilidad en general a la transformación que ha vivido Acciona en la última década. Sí, yo diría que es ya más de una década, posiblemente lleguemos casi a los 20 años, ¿no? Bueno, pues se tomaron una serie de decisiones estratégicas para pasar de lo que era inicialmente un grupo básicamente constructor y desarrollador de infraestructuras a un grupo que sigue manteniendo una pata muy relevante de infraestructuras, pero que también se ha convertido en un líder en generación de energías renovables. Creo que actualmente somos el mayor generador de energía puramente verde, basado fundamentalmente en energía eólica, algo de hidroeléctrica, algo de fotovoltaico. Y yo lo que me parece que es relevante en esto es hacer una comparación también en el tiempo, ¿no? Pues hace unos años, no tanto como 15 o 20, quizás menos, ya se empezaba a hablar de estos temas, pero había mucha gente que lo consideraba como una herramienta de marketing o una idea, bueno, pues un poco visionaria, pero un poco tangible. Yo creo que hoy en día hay poca discusión. Yo en eso soy bastante pragmático, pero creo que hay poca discusión sobre que el cambio climático es una realidad. El calentamiento global es una realidad, pero para mí es todavía más importante que lo que hay son pues también periodos mucho más lluviosos, mucho más secos, mucho más cálidos, mucho más fríos, y se está extremando mucho más todas las variables, ¿no?, de estos 4 elementos que comento. Entonces, hacer algo que mitigue ese efecto tiene todo el sentido, y no solamente tiene un sentido desde el punto de vista social, es que tiene un sentido económico, tiene un sentido empresarial. Al final, yo creo que hoy en día todos estamos convencidos de que las energías renovables son el futuro. Se podrán mantener otras energías fósiles, y posiblemente haya que seguir manteniéndolas durante una temporada o algunas de ellas, pero desde luego en un periodo no tan largo el giro hacia una descarbonización de la generación de energía es clarísimo, y a eso ayuda evidentemente que se haya tomado esto en serio, que se hayan hecho inversiones muy relevantes, que hayan permitido bajar el coste, porque al final no olvidemos que en ciertos países se puede hablar de estas cosas, pero lo que hay que hacer es que este tipo de energía, este tipo de soluciones sean asequibles a todo el mundo. Hoy en día ya se está consiguiendo. Un ejemplo clarísimo es qué precios se están viendo en los últimos concursos, el precio de tarifa de energías renovables, de energía fotovoltaica, de algunos tipos de energía alternativa, de energía eólica. A eso le añadimos todo lo que puede suponer la gestión sostenible del agua,
todos los procesos de reutilización, de ahorro de recurso, pues bueno, creo que es el camino a seguir, la dirección. Y además eso, no solamente porque tenga un sentido ético, porque tenga un sentido social, sino porque creo que tiene un sentido empresarial absoluto. Y que los que no den ese paso, o los que no lo hayan dado allá, están perdiendo tiempo y están perdiendo una oportunidad o posiblemente el tren de estar liderando sectores dentro de periodos que posiblemente no vayan más allá de 5, 10, 15 años. Muy bien, José, pues como te decía, para finalizar, bueno, hace cosa de un mes estuvimos en la Universidad de Alcalá con la jornada de clases magistrales que organizaba Acciona, y me gustó que en tu clausura, hablando del nuevo estatus, digamos, de las carreras profesionales, pues hacías referencia al famoso anuncio de Steven Wozniak de Vodafone, en el cual pues se sentía como un eterno becario. Me gustaría que aquí, si pudieras explicaras ese punto de vista, sobre todo para la gente también más joven que está bueno, empezando o consolidando su carrera profesional, de cómo ves tú pues una serie de transformaciones que estamos viviendo, que desde luego son muy importantes y que van a ir a más en los próximos años. Yo creo que hay dos cosas ahí, que lo que nos referíamos en esas jornadas era a la importancia de las carreras técnicas, a la importancia de la técnica y la tecnología. Comentábamos que, bueno, que puede haber, yo creo que está perdiendo empuje, pero que ha habido también en los últimos años una inclinación hacia la gestión, ¿no? por muchos motivos. Podría haber más futuro, mejor retribución, mejores oportunidades profesionales, y eso, por lo menos lo que nosotros percibimos es que está cambiando. Lo que encontramos es una cierta, no hay que llevar tampoco las cosas a extremo, pero una cierta escasez de personas con una cualificación técnica brillante. Y eso al final es la base del desarrollo de empresas como la nuestra. Luego, evidentemente, estamos los gestores, estamos la gente que, bueno, que intentamos empujar las cosas, pero la base se tiene que centrar en el desarrollo tecnológico, mucho más en empresas como la nuestra. Pero yo creo que hoy en día ya en casi todas las empresas, ejemplo clarísimo es la banca, lo que era la banca hace 15 años, lo que es la banca hoy en día, pues cualquier banquero o presidente de banca también se considera empresa tecnológica. Eso a lo que lleva es a cuál es la situación de la tecnología hoy en día. Yo creo que ya el factor diferenciador no es quien hace un hardware en el sentido amplio, bombas, membranas, que evidentemente tienen su recorrido y que hay que seguir investigando para conseguir eficiencias, pero que ya son productos que llevan mucho tiempo en el mercado y en el que ya se ha alcanzado un nivel de sofisticación bastante elevado. Sin embargo, en todo lo que son tecnologías de control, tecnologías de análisis de datos, tecnologías de optimización de procesos, todas las palabras en inglés que están tan de moda, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, ahí tenemos un recorrido brutal, absolutamente brutal, en el que estamos en las primeras etapas. No es que en el Big Data estemos empezando ahora, lleva desde hace posiblemente 30 años, ¿no? Desde los primeros sistemas computacionales. Aquí hay algunas personas que saben mucho más que yo de esto, pero sí que la electrónica de consumo, la capacidad de análisis, que un teléfono móvil, que un iPad tenga una capacidad computacional mucho mayor que cualquier gran ordenador de hace 20 años, lo que hace es ponerlo una vez más al alcance de todos y ver cómo integramos eso. Desde luego, nosotros somos unos absolutos creyentes, yo en particular, aunque no soy ningún experto, me encanta este subsector, y creo que no es que vaya a significar un cambio dramático en lo que son los costes CAPEX, los costes de inversión de los proyectos como tal, sino lo que va a significar es un cambio dramático en la eficiencia, en los costes operacionales y en el valor del life cycle cost, del conjunto de vida del proyecto, en muchísimos aspectos. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Y eso es y un adicional es cómo funcionan las cosas, que funcionen bien, que se pueda tener solidez y seguridad en que lo que estás operando
es seguro. Muy bien, pues estoy seguro de que esa apuesta por el talento y por las cosas bien hechas pues van a hacer que Acciona continúe consolidándose como una de las empresas más importantes del mundo en el sector del agua. Muchas gracias, José Díaz Caneja, por acompañarnos hoy. Muchas gracias.